No, nunca me quedo, es hasta las 9. No, es para que me cuenten la vida de todo el día. Y no sospechas. Si veo todos los noticieros y luego quedarme en vivo a ver. ¿Tienes que checar? ¿Estás resolviendo? No, ¿verdad? No, o sea, trabajo por la mañana. Todo el día. Buenas noches, bienvenidos a todos y todas en esta noche surrealista en la que se apagaron los semáforos, se apagaron las luces para después revelarnos las imágenes de los maestros del surrealismo. Vino la lluvia, se puso de acuerdo Tlaloc con nosotros, hicimos una serie de ritos que le hubieran fascinado a Wilfredo Lam, a André Breton, a Max Ernst, a todos los que están colgados en estos muros. Hoy en la noche estamos aquí para inaugurar, después de 100 años de surrealismo, esta exposición en la UACM para la Ciudad de México, y por eso también se han reunido aquí las autoridades de la universidad, que tienen como misión no solamente sacar adelante en la parte académica a la universidad, sino hacer todas estas actividades que son para todo el pueblo de México, para esta vibrante ciudad cultural, quizá la ciudad con más museos en el mundo. La única que le compite quizá es París, y pues este es uno de los pequeños centros culturales, pero que realiza grandes eventos a pesar de sus dimensiones físicas. Tratamos siempre de estar a la altura del artista que nos da nombre, que es el maestro Vladi, quien vivió, convivió, intercambió ideas, discutió, abrevó de los maestros del surrealismo, porque cuando llegó a París en 1936-37, huyendo de Stalin, de la persecución que su padre y todos los verdaderos revolucionarios estaban padeciendo por parte de la contrarrevolución de Stalin, llegan a París después de varias peripecias y que logran escapar de su prisión en Orenburgo, gracias a que muchos intelectuales, artistas, pintores mandaron cartas al dictador para que soltara al gran escritor y revolucionario Víctor Serge, y se insertan directamente en la tertulia surrealista, que es uno de los primeros grupos de intelectuales de izquierdas que se alejan del Partido Comunista, del estalinismo, y empiezan a tener cercanía con las ideas de Trotsky y de los demás revolucionarios perseguidos. Entonces ahí pues tuvo la oportunidad de hacer intercambio de técnicas, aprender, pintar en los talleres mismos de pintores como Víctor Brauner,
Óscar Domínguez era de los que se tomaba el tiempo de revisar sus famosas libretas que desde entonces cargaba Vladi, desde niño cargaba Vladi. Era un jovencito de 16, 17 años, 15 años aprendiendo de los grandes maestros del surrealismo, y después de 4 años de estar conviviendo con ellos, llega la invasión nazi a Francia y se ven precisados Vladi y su padre, y también los surrealistas, porque pues el arte que hacían los surrealistas era considerado degenerado por Hitler, como considera hoy Trump degeneradas las ideas que se muestran en el Smithsonian y en los otros museos, ¿no? Entonces, por eso también a 100 años es muy pertinente esta exposición. Entonces, huyeron los surrealistas, huyeron Serge y Vladi, y se fueron a refugiar a una villa que les prestaron en Marsella, a donde estaban escondidos, esperando que les dieran visas de países en América para poder exiliarse, para poder tener una vida plena, tranquila, sin las persecuciones atroces de ese momento. Toda esta introducción es para decir que hoy la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el equipo de trabajo de Centro Vladi, la rectoría, la gente de difusión cultural, todos los compañeros de comunicación, de intendencia, de vigilancia, hemos hecho un gran esfuerzo para volver a reunir a Vladi y a Serge con sus amigos surrealistas y compartir con ustedes esta tertulia a través de sus obras, de sus poesías, de sus cuadros, de sus esculturas. Aquí en México, Vladi volvió a encontrarse con sus amigas Leonora Carrington, Remedios Varo, con su amigo Benjamín Peret. Viajaron en el mismo barco a América que Wilfredo Lam, el gran pintor cubano del surrealismo, que André Breton, que el antropólogo Levi Strauss. Y hoy volvemos a hacer esta fiesta para que vuelvan a seguir intercambiando visiones, ideas, arte, poética. Le voy a ceder la palabra al rector de nuestra universidad, Juan Carlos Aguilar Franco, y después a Ernesto Guijosa, secretario general de nuestra universidad, para que les den la bienvenida. Hola, buenas noches. Pues antes que nada, una disculpa, el tráfico estaba complicado, pero bueno, la ciudad hoy en especial ha sido complicada. Pero bueno, estamos acá, estamos muy emocionados y voy a leerles algunas palabras. Para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es de gran orgullo inaugurar hoy la exposición 100 años de surrealismo en la colección Toledo y otros acervos. Nos llena de satisfacción que este espacio, el Centro Vladi, reciba una muestra que conecta a México con uno de los movimientos artísticos más influyentes del último siglo, el surrealismo. Desde el manifiesto de André Breton en 1924, cambió la manera de concebir el arte, la literatura y el pensamiento. Y esta exposición busca mostrar cómo este movimiento encontró en nuestro país su segunda patria, un refugio y una inspiración eterna. Breton llegó a decir que México era surrealista por excelencia, y esto lo confirma con claridad. A través de más de 80 piezas provenientes de la icónica colección Toledo y de otros acervos fundamentales, se propicia un diálogo íntimo entre grandes maestros como Dalí, Miró, Leona Carrington y Remedios Varo, y sus conexiones con escritores y figuras históricas que dieron forma al surrealismo en Europa y sobre todo en América Latina.
El préstamo generoso de la familia del maestro Francisco Toledo ha sido fundamental para esta exposición. Gracias a este gesto y al apoyo del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, podemos reunir obras de algunos de los mayores referentes del arte universal. Además, la exposición presenta un apartado audiovisual con 2 películas icónicas de Luis Buñuel, El perro andaluz y La Edad de Oro. También se incluye una carpeta con cerca de 80 grabados realizados por el propio Buñuel, que enriquecieron el recorrido. En conjunto, esta muestra entrelaza historia, artes visuales, literatura y cine, ofreciendo un panorama claro y completo del surrealismo y de su impacto global, con un énfasis especial en su diálogo con México y América Latina. Con esta muestra, el Centro Vladi continúa en la línea de los festejos por el centenario de Manifiesto Surrealista, reafirmando su vocación como espacio universitario abierto al arte y a la reflexión crítica. Quiero agradecer a Casa Vladi, al maestro Fernando Gálvez, responsable del centro, y al equipo de difusión cultural de la UACM por su compromiso y dedicación. También expreso un reconocimiento muy especial a la familia del maestro Francisco Toledo, a Sara López, presidenta de Amigos del IAGO y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, AC, a los responsables de la administración de Amigos del IAGO y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, Triné y Basílica, a David Hassam Jara Chávez, director del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. También mi reconocimiento a Ariel Miranda, curaduría de la colección Toledo, y a Miriam Jacqueline Santos Hernández, asistente de la colección Toledo. Un gran aplauso para ellos, por favor. De manera especial agradecemos al maestro Manuel Puyol Baladas, quien fuera ayudante de Picasso y de Dalí, aquí presente a mi derecha. También un aplauso para él, por favor. Él ha tenido la generosidad de prestar piezas claves de esta exposición, incluyendo 3 obras maestras de Picasso y de Dalí. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento se extiende también a Karima Mayáez por la generosidad que manifiesta a través de sus prodigiosas colecciones, a Alejandro Isaac Rodríguez y Tonatiuh Gallardo Núñez por los retratos de Paranoia Crítica, a Agustín Raúl Vázquez Talavera por El Conejo de Dalí, y a Lucio Gálvez y Silvia Noemí Vázquez por sus piezas incluidas en el rompecabezas surrealista. También pido un aplauso para ellos, por favor. La UACM está agradecida por su apoyo y generosidad de todos los que participaron para lograr esta gran exposición. Asimismo, saludo y agradezco la presencia de la maestra Norma Rodríguez Deribet, consejera cultural de la Embajada de Cuba en México, así como de la maestra Adriana Castillo Román, directora del Acervo del Patrimonio Artístico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su participación fortalece la dimensión cultural e internacional de este acto. También un aplauso para ellos, por favor. Cabe resaltar que esta exposición ha despertado un interés significativo en los medios de comunicación. Agradecemos a La Jornada, Milenio y Reforma por difundir la noticia y ayudarnos a acercar el surrealismo a un público más amplio. A Canal 22 por acompañarnos con la cobertura de esta inauguración. Como rector, me llena de orgullo que la UACM acerque a la comunidad y a la ciudad una exposición de esta magnitud. Creemos firmemente que el arte y la cultura son parte esencial de nuestra misión educativa y que deben asumirse como un derecho de todas y todos.
Agradezco sinceramente a todas y todos los presentes por acompañarnos en esta inauguración. El Centro Vladi les espera para recorrer esta exposición que estará abierta del 28 de agosto al 31 de octubre y que sin duda será una experiencia enriquecedora y memorable para cada visitante. Siendo las 19 horas con 56 minutos y a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, declaro formalmente inaugurada la exposición 100 años del surrealismo en la colección Toledo y otros acervos. Disfrútenla y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todas, a todos, a todes. Gracias a nuestros invitados, invitadas, a todo el cuerpo administrativo que se encuentra acá. Muchas gracias por acompañarnos. A todo el personal de Centro Vladi y de Difusión Cultural que están haciendo este tipo de eventos con esta máxima calidad. Voy a ser muy breve, nada más unas palabras que contribuyan a pensarnos y a prepararnos para entrar a esta exposición. Señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos al lugar donde los relojes se derriten, donde los espejos nos devuelven ojos múltiples y donde el sueño se atreve a hablar en voz alta. Hoy abrimos una exposición, abrimos una grieta en la vigilia, un portal por donde los jaguares iluminados de Oaxaca conviven con los minotauros de Picasso, donde Bretón bebe café bajo una bugambilia junto a Toledo, y donde Remedios Varo aún sigue inventando máquinas que transforman la nostalgia en pájaros. El surrealismo nació hace un siglo y como todo sueño no envejece. Su lenguaje sigue siendo el de lo imposible, el de lo que arde en la mente cuando cerramos los ojos. Aquí está Dalí obsesionando con Freud, Carrington dialogando con los fantasmas, Buñuel cortando párpados con una navaja para que aprendamos a mirar de nuevo. México fue y es tierra surrealista, un país donde las montañas respiran, los volcanes hablan, y el mito camina por las calles disfrazado siempre de realidad. Por eso Bretón lo llamó el país más surrealista por excelencia. Aquí la imaginación no es un lujo, es resistencia, es refugio y es un acto político. Esta exposición es un banquete de imágenes, símbolos, delirios y revelaciones. Las colecciones Toledo y Vladi nos ofrecen piezas que son llaves para mirar la memoria, para reencontrarnos con la poesía, para desafiar la cultura domesticada de estos tiempos que a veces son muy grises. Hoy celebramos 100 años de surrealismo, 100 años de insurrección de la imaginación, porque el surrealismo sigue siendo eso, una conspiración de lo invisible contra la tiranía de lo real. Un manifiesto que todavía nos invita a vivir despiertos dentro del sueño. Queridas, queridos, querides, entremos sin miedo a este territorio, respiremos su rareza, juguemos con sus símbolos, abramos las puertas de nuestra propia inconsciencia, porque diría Benjamin, aquí lo que se celebra es el reencantamiento del mundo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Que el surrealismo vuelva a desordenarnos la razón y a encender la imaginación. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, como señala el maestro Vijosa, el surrealismo está vivo, no murió con su primera generación de creadores. Aquí entre nosotros, la llama del surrealismo, con esa escultura que está detrás de ustedes, que nació en la mente y el corazón de Manel Puyol, que nos acompaña hoy en la noche, el maestro Puyol Baladas, quien estuviera tan cerca de Dalí por 10 años, trabajando día a día en su estudio, mantiene viva la llamarada del surrealismo, aunque su arte se apartó después
de este movimiento para insertarse por los caminos del arte abstracto. Pujol tuvo una larga temporada surrealista en su época temprana, en su juventud, y ha sido para mí un maestro, ha sido un maestro para todos los que han estado cerca de él, con sus historias, sus anécdotas, pero sobre todo con sus pinturas, con su arte. Es ahí a donde Pujol tiene una fuerza que lo desborda. Ahora nos va a ofrecer un saludo, más allá de que el discurso grande que quiere regalarnos lo vamos a encontrar en sus cuadros dispersos por esta exposición, en la escultura que sigue siendo la antorcha de este patio por esta noche. Y pues así como el surrealismo es rojo, el fuego es rojo, pero a fuerza de ser rojo, el rojo se vuelve una llama azul. Ante todo, muchas gracias a todos para estar aquí, para acompañarnos y, como dice Fernando, mantener esta llama. Yo siempre he dicho que he tenido 3 padres, con permiso de mi madre, claro. Y han sido Picasso, Dalí y Miró, ¿no? Y la relación más larga la tuve con Dalí y sigo vivo. Es decir, que esto ya es un milagro, ¿no? Pero lo que yo aprendí al lado de ellos, al margen también de técnicas pictóricas, de discutir y aprender de pintura, aprendí a ver el mundo. Como decía Breton, él nos abrió las puertas a la imaginación, al sueño, a la fantasía, a poder tener dudas y podernos buscar en el interior, al subconsciente. Dalí pintaba sobre el subconsciente y los sueños, ¿no? Y entonces lo que te hace ver es el mundo bajo otra perspectiva. Te hace ver un mundo que mucha gente no ve, pero que existe. Y es un mundo que existe en nuestro interior. Tenemos que saberlo descubrir. Y eso nos abre horizontes, muchos más horizontes que contemplar la realidad, las partes objetivas, la parte real de la vida, que cada día es un poco más dura, pero nosotros seguro que lo superaremos y lo haremos mejor. Con esto quiero decirles que tengan fantasía, sueñen, vean el mundo desde el interior. Yo siempre he pensado que vale más un error que una duda. El error lo corriges. Y la duda, cuando uno ya es mayor como yo, dice, ¿y si lo hubiera hecho? Pues haber sido valiente, y el error puede abrir caminos. No digo que vayan a cometer errores ahora todos de golpe porque el espacio es pequeño. Pero no se arrepientan de 2 cosas. De decir te quiero, pedir perdón y decir sueño contigo. Gracias por todo. Muchas gracias, maestro Pujol. Voy a dar los agradecimientos a los distintos coleccionistas y pues me parece que actos como este, con el espíritu del surrealismo, también nos permiten tener aquí vivos a los artistas, a los creadores y a los motores de la cultura. Aquí está el maestro Francisco Toledo, quien tanto regaló, un hombre que fue a contracorriente en un momento en el que todo era privatización, todo era dinero, todo era capital. El maestro supo desprenderse de todos sus bienes, convertirlos en cine, en museos, en bibliotecas,
en escuelas, en jardines botánicos, en fin, transformó la fisonomía de su estado natal de Oaxaca y muchos otros rincones de este país. Yo recuerdo que conocí al director de difusión cultural actual, Jorge Rubio, cuando el maestro Toledo me mandó a la UACM porque había surgido una universidad totalmente gratuita que básicamente se conformaba o se dedicaba a atender a jóvenes de escasos recursos que querían estudiar con maestros de alto nivel, que querían cambiar sus vidas leyendo en las aulas, discutiendo, aprendiendo, y me mandó a regalar cajas de libros de arte porque se había enterado que en alguno de estos planteles había un taller de grabado. Entonces, así fue como conocí a Jorge Rubio hace ya pues casi una década, y pues con esa misma generosidad la familia Toledo ha continuado manteniendo viva la llama de Toledo, las ideas del maestro, y pues así presta estas exposiciones a universidades como nosotros, a pequeños museos, a casas de cultura, lo mismo que las presta a grandes instituciones del arte de México y del mundo. Entonces, la gran cómplice también de esta exposición del surrealismo, pues es la familia Toledo en conjunto y la gente que continúa trabajando, manteniendo abiertos los espacios que él fundó en Oaxaca. En especial, esta exposición tuvo la curaduría de Ariel García Miranda, quien desde que empezamos a dialogar se mostró muy emocionada de poder traer a México a hacer girar la selección de obra, el discurso que había elaborado allá, y pues eso lo combinamos con los propios acervos de Centro Vladi, lo combinamos también con los acervos que nos prestaron otros coleccionistas, como el propio Manel Puyol, que nos acercó la obra de sus maestros, por ejemplo, un gran jarrón de la serie El Minotauro de Pablo Picasso, una obra que está muy conectado tanto con el Grito del Guernica como con el surrealismo, porque la revista más importante del surrealismo fue El Minotauro. Entonces, pues estamos también muy agradecidos con Tonatiuh Gallardo, Silvia Vázquez Olzona, quienes prestaron otras obras de Dalí, en especial piezas fundamentales como el retrato de Sigmund Freud por Dalí, que está totalmente conectado al espíritu del surrealismo, atravesada la mente de Freud por todas estas figuras mitológicas e icónicas que le sirvieron para desarrollar sus teorías en la exploración mental del ser humano, ¿no? Agustín Raúl Vázquez, que también dio una variación de esta obra de Dalí, a Guillermo Rapp, que nos prestó esta magnífica escultura de Leonora Carrington, también por intercesión del maestro Manel Puyol, a Karima Muyáez, quien nos hizo el préstamo de las obras de Víctor Brauner, y un Magritte realmente fabuloso que se ha reproducido ahora en las páginas de los diarios, a mi hijo Lucio Gálvez, quien me ha prestado su ya vasta biblioteca de libros sobre el surrealismo, a Francisco Limón, quien me prestó la carpeta entre Buñuel y un cura absolutamente surrealista que fuera el padre Julián Pablo,
párroco de la iglesia de Santo Domingo, en el centro histórico de esta ciudad, y que fuera amigo de la clase intelectual mexicana, de Carlos Fuentes, de José Luis Cuevas, y bueno, Albacea de Buñuel, ¿no? Y que inventara un altar en esa iglesia, precisamente, donde había casi que exorcizar el ambiente que ahí se vivía, porque era la iglesia de la Inquisición. Entonces, pues él inventó el Cristo de los Rebozos, un Cristo absolutamente mexicano, que tiene su altar en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, todas estas colecciones confluyen en la exposición actual, y le voy a ceder por eso la voz ahora a Ariel García Miranda, que viene desde Oaxaca a presentar esta exposición. Hola, buenas noches. Les agradezco mucho que puedan acompañarnos en esta inauguración. Y como bien ya lo mencionó Fernando Gálvez, pues esta exposición se presentó en abril de 2025 en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, y parte de la selección que se hizo en un principio pues trataba de mostrar como toda esta influencia que tuvo el surrealismo en México, también en Latinoamérica, y también pues otros artistas que han continuado con este germen surrealista, y pues también yéndonos un poco a este sentido más local con artistas como Rodolfo Morales, Francisco Gutiérrez, que también ha sido un artista oaxaqueño un tanto olvidado por la historia del arte, y pues también que más quisiéramos tener suficientes muros para poner a todos los artistas que nos rememoran al surrealismo, pero digo, es insuficiente los espacios que tenemos, pero pues les agradezco mucho. También, como ya lo mencionaban, toda esta movilidad, esta dinámica y esta activación que tiene la colección Toledo se debe a pues el apoyo de Amigos del Iago, a la familia del maestro Francisco Toledo, a Sara López, a Trine Elitzgar, también al director del Iago, Hassam Jara, y pues por supuesto tratamos de continuar con este gran proyecto de vida que tuvo el maestro Francisco Toledo, de seguir acercando el arte a todos los públicos, y pues espero que les agrade esta selección de piezas, que incluye también algunas, un grabado de Francisco de Goya y otro de Max Klinger, que podríamos tener como estos antecedentes en cuanto al sueño y a este sueño inalcanzable del humano de poder volar. Pues les agradezco mucho y espero que disfruten la exposición. Gracias a todos. Sí, volvemos a tener a Goya en su calle. Aquí estamos en Goya 63, Centro Vladi, y pues eso le da también otro impulso después de que hace más o menos un año tuvimos los desastres de la guerra de Goya, que lo elaboramos junto con obra de Demián Flores y de Vladi como una denuncia por lo que está sucediendo en Gaza, un manifiesto en imágenes contra lo que está sucediendo en Gaza. Pero bueno, la exposición tiene también, digo yo, ese espíritu del maestro Toledo. Solo quiero contar una anécdota que agregamos como parte de la exposición, y que es que en el año 2006 se publicó El Indio Costal de Gabriel Ferri, una novela que Bretón había leído cuando tenía apenas 11 o 12 años, impulsado por un escrito de Arthur Rimbaud que decía que esa era la novela más inspiradora que había tenido para hacer de su vida una aventura continua. Entonces Bretón lee esta novela, que está ubicada en Oaxaca, cuando un indio y un negro, su patrón los manda a cazar un jaguar,
y ellos cuando ya están a punto de cazar al jaguar que asolaba la hacienda de su patrón, que estaba comiéndose el ganado de la hacienda, se dan cuenta que es una jaguara y que tiene unos cachorros, y el negro le dice al indio: yo no voy a matar cachorros. Y el indio le dice: pues yo no voy a matar una mamá. Entonces, pues agarremos las armas y en vez de seguir trabajando para este patrón que nos tiene esclavizados, ¿por qué no nos unimos a la revolución de un hombre mestizo que dicen que es medio indio, medio negro como nosotros, y que se llama José María Morelos y Pavón, y vámonos a hacer la revolución? Entonces, el Indio Costal son las aventuras de esta pareja dentro del ejército independentista de México, y pues es una aventura que emocionó muchísimo a Rimbaud, luego a Breton, a grado tal que se le quedaría como obsesión México, como referente, y el maestro Toledo encuentra que la novela en español llevaba casi 100 años sin publicarse, y entra un día a mi oficina de director del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y me dice: vamos a publicar otra vez el Indio Costal, hay que modernizar el lenguaje que utiliza esta traducción antigua, y vamos a aportar eso para la investigación del movimiento surrealista, porque Breton lo cuenta en una página de la revista Minotauro. Y así, pues en las vitrinas por ahí encontrarán ese libro, y esas son una de tantas miles de acciones que realizó Toledo en el campo de los libros, ¿no? En donde estuvo metido en todas las bibliotecas de Oaxaca, fundó las bibliotecas de las cárceles, fundó las bibliotecas también de la Academia de Policía, apoyó las bibliotecas de los investigadores del INAH, todas las bibliotecas importantes de las facultades de las universidades públicas, todas las bibliotecas municipales, escolares, de los kinders, de las primarias, y pues ahora nos presta desde donde esté, junto con su familia y la gente que trabaja en sus espacios, esta magna exposición. Para cerrar esta cadena de discursos va a hablar Tonatiuh Gallardo, quien junto con Silvia Vázquez Solsona, Ariel García Miranda y mi persona hicimos la curaduría de la exposición. Muy buenas noches. Antes que nada, me gustaría agradecer su presencia para inaugurar esta exposición que en el Centro Blay nos tiene muy contentos, porque como justamente ya dijeron, es el producto de un trabajo colaborativo entre Oaxaca y la Ciudad de México, entre 4 curadores, y pues tenía que ser así. Pues finalmente el surrealismo, o más bien la revuelta surrealista, es un movimiento que es muy complejo y requiere de muchas mentes, de muchos artistas, como para poder comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque más allá de que desde un principio, con el manifiesto de André Breton, justamente apuntó desde un inicio a la libertad en la creación artística, ello también implicaría, como posteriormente acotó en el segundo manifiesto, una provocación que excedería el ámbito artístico hasta alcanzar a un despertar de conciencia contra la opresión universal. Y ahí los fundamentos de su rebelión, y es lo que justamente nosotros queremos rescatar ahora, porque es una rebelión que no solo estuvo en contra de la guerra que azotaba a Europa en ese tiempo, sino también contra la razón positiva que había facilitado la creación de las máquinas fatales que podían ver por doquier. Entonces fue que el rescate del mundo onírico y de todo aquello que se escapa a la lógica racional fue un menester para los surrealistas. Ahora bien, es por demás consabido que para su revuelta Breton se apoyaría en Sigmund Freud, como ya habían dicho. Lo que no es tan consabido es que no existía un consenso en este respecto
al interior del movimiento. Iván Groll, por ejemplo, que fue el que escribió el primer manifiesto antes del de Breton, los criticaba justamente por hacer de Sigmund Freud una musa, porque ello implicaba un corolario, y que esto era acercar el arte a la psiquiatría. Y bueno, en efecto, durante mucho tiempo sabemos que Max Ernst estudiaría la colección de Hans Prinzhorn, un acervo que reunía predominantemente obras realizadas por pacientes psiquiátricos y que posteriormente fue utilizada por el régimen nazi como un manual diagnóstico para poder decidir qué era arte degenerado y qué no. Es decir, si uno pintaba algo y se parecía a lo que un paciente psiquiátrico había pintado previamente, pues era considerado degenerado. Justo por ello, Hans Bellmer, que era por completo ignorado en la República de Weimar, llega a París y es rescatado del olvido tanto por Paul Eluard como por Breton mismo, pues encontraron en su obra Die Puppe, o la muñeca, el objeto surrealista por excelencia. Y es que en la obra de Bellmer, que por primera vez exponemos aquí en el Centro Vladi, podemos toparnos con un movimiento oscilatorio que va de la locura a una claridad desesperada que borra la distinción entre la vida interior y el mundo externo. Hans Bellmer consigue personificar así las corrientes del deseo con todo y sus proyecciones corporales y fantasmáticas y ser uno de los más escandalosos mensajeros de la tormenta. Como reza el título de un libro de Gerald Blomcourt y Michael Lowy, que justamente Alejandro Gálvez me acaba de prestar, que habla justamente de cómo al Breton y el movimiento surrealista llegar a Haití a mediados del siglo pasado terminó encendiendo una revuelta o una insurrección que pues terminó por derrocar al gobernante que en ese momento ocupaba la silla presidencial. Y es que esto es muy importante porque el surrealismo no se quedó en París ni en Europa. La revuelta surrealista llegaría a Latinoamérica y específicamente a México. Contamos en la presente exposición, como ya mencionamos, con obra que amablemente nos prestó Manel Puyol, y que justamente es esta obra que antes de que México, por algún tipo de encantamiento que desconozco, lo hiciera sumergirse de lleno en una abstracción profundamente simbólica y llena de fuerza y de expresión incluso, y que es distinto de la expresión abstracta, podría decir. Manel viviría en carne propia el corazón tanto oscuro como lleno de vida del surrealismo, y su presencia en este momento es algo que nos llena de honor y de alegría. Pero bueno, Manel no fue el único. También tenemos otro eslabón que une a Europa con México, y este es Vladi, justamente. En la presente muestra podremos observar una propuesta en torno al Vladi surrealista que encontramos en sus creaciones de los años 40. Siguiendo la línea de investigación que propuso Silvia Vázquez, podremos adentrarnos en un periodo de la producción vladiana en donde el artista se identifica plenamente con el surrealismo. Posterior a esta etapa, y por más que existan numerosas formulaciones iconográficas, fantásticas y oníricas, estas no siguen como tal el método surrealista. En las salas podrán hallar, por ejemplo, obras como Jerjes, donde se hace presente la importancia del surrealismo para Vladi, sin embargo, sin pensar desde este horizonte surrealista. Uno de los puntos más importantes e interesantes de la investigación de Silvia es el que podrán observar justamente con esta obra mural de Vladi que pintó para el restaurante Carmel, una obra aparentemente desconocida y de la cual, gracias a Alejandro Gálvez y a Octavio Moctezuma, también aquí presente, la investigadora pudo recopilar fotografías y analizar el lenguaje surrealista que sostiene al mural. En fin, no quisiera detenerlos más tiempo, solamente agradecerles su presencia y comentarles que aprovechen que están aquí todos los curadores presentes para que justamente puedan adentrarse y sumergirse en las profundidades de esta propuesta surrealista que hoy inauguramos en el Centro Vladi. Muchas gracias. Ya para finalizar, no quiero dejar de decir que están entre nosotros las nietas del impresor Antonio Vanegas Arroyo, quien fuera el impresor de José Guadalupe Posada, y con quienes estamos trabajando en una
próxima muestra, y que por ello también está la maestra Norma Rodríguez de Vivet, consejera cultural de la Embajada de Cuba. Pues la próxima exposición de Centro Vladi se llama 4 revoluciones de México y Cuba a través de la imprenta Vanegas Arroyo. Entonces, pido un aplauso para ellas. Espero que estén también en la siguiente muestra, que va a combinar una historia social, luchas libres, José Guadalupe Posada, historia de México, de Cuba, música, en fin, van a ver que es una trama interesantísima. Y bueno, después de todos estos agradecimientos, solamente voy a invitar a Adiela Valencia, quien viene desde Costa de Marfil. Tenemos una máscara en la exposición de Costa de Marfil. El arte de Costa de Marfil y de otros lugares de África era muy apreciado y estaba en las colecciones surrealistas y en diálogo continuo con las creaciones, los cuadros, las esculturas de los surrealistas. Adiela me consiguió esa máscara y está ahora aquí nada más para hacerles un pequeño anuncio y pasamos a las salas de exposición. Buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias, don Fernando, por la invitación. Para mí, que trabajo en la difusión cultural del arte africano, de manera ardua en conjunto con la Embajada de Costa de Marfil, es un placer estar donde se honra el arte, y saber que una pieza de nuestros artesanos hace parte de tan magno evento nos complace arduamente, ya que el arte africano ha servido de inspiración para grandes, como lo fue Pablo Picasso. Y aprovecho también esta oportunidad para invitarlos al Museo Nacional de Antropología, donde este año seremos país de honor en el evento de la FIL, y estaremos con varias actividades donde queremos integrar a México con la tercera raíz, que es África, a través de diversas actividades, una exposición y donde van a estar invitadas varias personalidades de la política y del arte. Muchísimas gracias, que tengan excelente noche y que disfruten de la exposición. Bueno, nada más también agradecer a Octavio Moctezuma, que era el anterior expositor, que estaba colgado en las salas y nos dejó 2 de los cuadros más importantes de esa exposición en donación. Ya haremos formal evento de agradecimiento, Octavio, y damos por inaugurada la exposición. Abramos las salas, por favor.